Bienvenidos, señores oficiales alumnos. Esta es la séptima y última clase de metodología de la investigación aplicada al ámbito militar para el curso superior militar del 2026. Los tópicos que restan para terminar la planificación académica de 20 horas es métodos y técnicas de investigación y el uso de las normas APA, séptima edición. El objetivo de aprendizaje de esta sesión, que espero tome 30 minutos, será distinguir lo que es un método de investigación, lo que es el método científico y las técnicas que se pueden aplicar para ejecutar un proceso de investigación. Hay que reconocer la pluralidad de métodos, la estructura del proceso de investigación propiamente dicho, que cada uno de ustedes tendrá que planificar y ejecutar y clasificar también la información según su fuente, su origen y su temporalidad. También el último de los objetivos de aprendizaje será aplicar las normas APA séptima edición en citas, tablas, figuras y referencias. Lo que sí se les debe recordar, señores oficiales alumnos, que esta materia, esta área del conocimiento se ha impartido en 20 horas académicas, asincrónicas, y requiere de mucho trabajo autónomo, entre ellos, pues, revisar tanto la guía para la elaboración de ensayos argumentativos de la ENA del año 2025, como también las guías para la aplicación de las normas APA, séptima edición, y al menos los capítulos 1 y 2 del libro de Metodología de la Investigación Científica de Hernández Sampieri. Todas las demás lecturas recomendadas ustedes ya las han desarrollado hasta este momento, ya las han revisado y han sido evaluados también a lo largo del desarrollo de la asignatura. Es importante entonces que hagamos un pequeño recuento, una pequeña recapitulación de todo lo que se ha visto hasta el momento. Básicamente lo que no tenemos que olvidarnos es la metodología que se debe aplicar al momento de que el investigador, en primer término, tiene que establecer un tema sobre el cual va a realizar su investigación. Dentro de ese tema, tiene que identificar una situación adversa, un problema que merezca la aplicación de la investigación científica para ser resuelto. Está claro que una vez que se ha hecho esa identificación, se tiene que utilizar una herramienta metodológica. En el caso que se ha visto y se ha desarrollado, se utilizó la herramienta del árbol de problemas con el único objetivo de identificar causas y efectos. Esta información que se recaba y que se desarrolla en base a esta metodología gráfica, lo que tiene que servir es para la definición del problema. Esa definición del problema forma parte ya del proceso de investigación que se inicia, puesto que a partir de esto lo que sigue será el establecimiento de una pregunta de investigación que está directamente relacionada con el problema, con las causas y con el problema propiamente dicho. Se los transforma en variables independientes y dependientes, y luego de establecer esta pregunta, el siguiente paso es la tesis. Una tesis inicial, obviamente, que es la respuesta a la pregunta de investigación y que tiene que estar acompañada de los argumentos. Luego, se recuerden ustedes que se ejemplificó el desarrollo ya de un ensayo argumentativo propiamente dicho, en donde se iba desglosando tesis, argumentos, evidencias, contraargumento, refutación. Se dio a conocer entonces todos los componentes que debe tener un ensayo argumentativo y se enseñó también técnicas y métodos, así como características que debe cumplirse para realizar una redacción académica bien ejecutada. No nos olvidemos también de la técnica que se les enseñó, la técnica Oreo, que se revisó para poder desarrollar argumentos de una manera ordenada, de una manera sintética y que nos llevarán
a establecer opiniones, tesis o hipótesis que tendrán que estar respaldadas por una razón, por una evidencia, y de esta manera llegar a la conclusión conocida también como opinión reforzada. Recordar también que se debe hacer uso del razonamiento lógico para no caer en errores, falacias o sofismas, porque puede ser que los argumentos sean débiles o sean erróneos al momento de expresarlos si es que no tenemos cuidado de que ese razonamiento lógico sea bien realizado. Luego de esto, básicamente también ustedes han tenido una breve capacitación sobre una introducción, diría yo, al uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa, que son muy útiles al momento de generar ideas, de desarrollar tópicos, de hacer un análisis comparativo, hacer analogías. Es decir, estas herramientas se convierten en técnicas de investigación y lo que tiene que siempre primar es el buen uso de estas herramientas, ya que tiene mucho que ver con la ética del investigador. En este punto, entonces, ya con todo el background que ustedes tienen, todo el conocimiento que se ha desarrollado, y obviamente estamos hablando de profesionales con títulos de tercero y cuarto nivel, ah, quienes pues tienen también a su haber muchísima experiencia y muchísima formación académica. Entonces, simplemente lo que hemos tratado es de que esta área del conocimiento sea una guía para ustedes y de esta manera simplemente explotar de una manera un poquito más eficiente y eficaz todo el conocimiento que ustedes tienen para que tengan éxito en la elaboración de sus trabajos de investigación y de el producto integrador del curso que están haciendo actualmente en la Academia de Guerra Naval. Esto como una pequeña recapitulación. Ahora vamos a empezar ya esta última clase. Vamos a mencionar tres conceptos que no pueden ser confundidos, que no son sinónimos y que debemos tener claro al momento ya de desarrollar la investigación propiamente dicha. Bueno, el primero de ellos es el método científico. Todos lo conocen, han hecho uso de él en su formación académica secundaria, de tercer nivel, cuando obtuvieron su título de abogados, de médicos, de ingenieros. Entonces, ese método científico estuvo presente en todas aquellas etapas del de la época colegial, universitaria, en pregrado y en posgrado. Básicamente, el método científico no es más que un procedimiento general de explicación teórica, verificación empírica para alcanzar conocimiento sobre la realidad. No existe un solo método científico, de hecho, hay muchos métodos que se pueden utilizar y que forman parte en general de un método conocido como científico que busca, como se explica aquí, la verificación empírica para alcanzar conocimiento sobre la realidad o buscar la verdad. Ese es, en último término, el objetivo del método científico. A diferencia del método científico, existen métodos de investigación. Este ya es un concepto que aterriza un poco más ya en procedimientos y técnicas. Entonces, la suma tanto de procedimientos como de técnicas que le ayudan al investigador a desarrollar todo el proceso de investigación propiamente dicha, se convierte en un método de investigación. Obviamente, los métodos de investigación deberán tener un enfoque y en este punto es importante que ustedes identifiquen que dentro de un método de investigación puede haber varios enfoques. En eso yo recomiendo también que eh, realicen una revisión de lo que indica Hernández Sampieri, tal vez uno de los autores más influyentes en la región y a nivel global, al menos en el habla hispana, en cuanto a la investigación científica. En su libro de metodología de la investigación científica, Hernández Sampieri habla de tres enfoques: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y un enfoque mixto que hará uso de estos dos enfoques que se mencionaron anteriormente. Entonces, básicamente, el método de investigación
deberá contar con un enfoque, si es que es netamente cualitativo, se basará en evidencia empírica, en evidencia que se obtiene de primera mano, en trabajo de campo, en entrevistas, y por el contrario, el enfoque cuantitativo se va a basar en números, en la cuantificación de datos, en estadísticas y en el tratamiento que se le da a este tipo de información. El método mixto, obviamente, se deriva de la utilización tanto de un método cualitativo como de uno cuantitativo y que obviamente lo que tendrán que buscar es probar la tesis o hipótesis que, de la de cuál parte el método de investigación. Esto entonces como para clarificar un poco estos conceptos. Finalmente, las técnicas de investigación son instrumentos operativos, es decir, cómo usted como investigador va a tratar la búsqueda de la información, los datos que ha podido recopilar, cómo o qué tratamiento les va a dar. Ahí entran en juego las famosas técnicas. Entonces, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, una observación, un- una técnica comparativa también, hacer un cuadro comparativo, hacer una analogía, hacer una revisión documental, ¿sí? Todo esto entra dentro de las técnicas. Actualmente, pues, existen técnicas muy avanzadas, incluso para el tratamiento de datos, la verificación, por ejemplo, la elaboración de modelos, pueden ser modelos físicos, modelos matemáticos, se puede realizar con inteligencia artificial también un análisis comparativo de varias fuentes documentales. Entonces, existen una variedad de técnicas que nos pueden ayudar al momento de operativizar la búsqueda de la información y la investigación que se está realizando. Algo muy importante, obviamente, estas técnicas no van a aportar o no van a demostrar hipótesis ni van a revelar relaciones de causalidad, ya que esto es un proceso que forma parte de el proceso global de investigación o del método científico propiamente dicho. Un criterio práctico, entonces, la reproducibilidad, es decir, dentro de cualquiera de los métodos científicos de investigación y de las técnicas, lo importante es que todo el proceso de investigación sea documentado para que cualquier especialista pueda repetir íntegramente la investigación realizada. El aporte que un proceso de investigación, que una investigación científica da a la comunidad precisamente es la capacidad de poder ser reproducida y que forme parte ya de un estado del arte por los hallazgos y por el nuevo conocimiento que se genera. ¿Cuáles son los errores muy frecuentes en todo esto que se ha mencionado? Es que normalmente se supedita al estudio, el estudio a la técnica más sofisticada y creer que las técnicas revelan las hipótesis o la causalidad. No, eso precisamente es uno de los errores más comunes y tienen mucho que ver con la tecnología. Las técnicas más avanzadas actualmente, obviamente, resaltan las que utilizan inteligencia artificial, pero estas por sí solas no van a poder darnos una solución adecuada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa por un error técnico que tengo en este momento. Bien, muchas gracias. Ocurre en las mejores familias. Tuvimos un inconveniente del tipo técnico. Bien, dentro entonces del método científico, del método de investigación que se elija, el enfoque, que ya lo conversamos, y también de las técnicas, existen normalmente 6 métodos que la ciencia puede combinar para ejecutar una investigación. Entonces, aparte del enfoque, acuérdense ustedes, el enfoque trata de si el tratamiento de la información va a ser del tipo cualitativo, del tipo cuantitativo o mixto. También tendrá mucha relación el tipo de técnica que utilice para que el método de investigación empleado sea el más adecuado. Normalmente, cuando usted desarrolla una investigación, no puede supeditarse a un solo método. Normalmente va a haber combinación de varios de ellos. Y entre los principales están los 6 que se mencionan
que se presentan en la pantalla. En primer lugar está el método descriptivo, es la forma en la que se expone la realidad de forma detallada y rigurosa, un método analítico, descomponer la realidad en sus elementos esenciales. Esto tiene mucha relación con el método cartesiano. El método cartesiano precisamente habla de descomponer la realidad en elementos esenciales, hacer un análisis, luego una síntesis y estar en capacidad ya de concluir acerca de la tesis o la hipótesis planteada. El método sintético, precisamente lo que les acabo de decir, es una derivación del procedimiento anterior. El método cartesiano, luego del análisis, realiza la síntesis, es decir, todo lo que fue descompuesto, dividido, para no hablar de descomposición, sino de división, es reunido esos elementos para comprender el todo y de esta manera ya estar en capacidad de probar la hipótesis o verificar con conclusiones que se ha cumplido lo que la tesis propone. Método comparativo, es decir, contrastar con otras realidades ya conocidas. Puede ser que tenga evidencias de estado del arte sobre el mismo tema que yo estoy investigando, pero que se ha desarrollado en otros países, en otras armadas, y se puede utilizar un método, un análisis comparativo. Eh, y las dos últimas, recordemos nosotros, hay dos tipos de razonamiento, que son el inductivo y el deductivo, y obviamente son métodos también que tienen que ver con la forma en la cual se da el tratamiento a la información y la investigación se desarrolla. En el caso del inductivo, es similar al razonamiento, en el cual parte de lo particular, hace un análisis, una comparación, y puede llegar a emitir leyes de validez general. Es decir, el inductivo va de lo particular a lo general. Y por el contrario, el deductivo va de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Una ley general va a llegar a un caso particular. La pluralidad de métodos, entonces, hace que se pueda utilizar este tipo de métodos de investigación que se explicó en la diapositiva anterior y se hace nuevamente una descripción más específica, más profunda de lo que ya se mencionó. Vamos a hacerla para los 6 métodos de investigación. El descriptivo entonces tendrá que darme una exposición narrativa, numérica, gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad investigada. La información tiene que ser rigurosa, más una interpretación. Esto me dará paso a la interpretación. Los criterios que se tienen que utilizar para obtener la información o la búsqueda de la información más acertada para un método descriptivo será los factores tiempo, espacio, forma, función y efectos. La validez del empleo de un método descriptivo está limitada a un caso particular. Entonces dependerá mucho de la investigación que se está realizando para escoger un método de investigación que sea netamente descriptivo. Como les digo, se puede combinar, no es que usted va a utilizar un solo método de investigación, puede utilizar varios de ellos o la combinación de varios de ellos. Ese es asimismo lo que ya se mencionó anteriormente, sucede con el método de investigación tanto analítico como sintético. Normalmente, cuando usted emplea un método analítico, lo que hace es dividir en varias partes. La parte general lo va a desglosar, es lo que prácticamente se hace para un ensayo argumentativo. Recuerden, una tesis, argumentos, evidencias, y esto lo vamos separando y luego se tiene que hacer una síntesis para llegar a las conclusiones parciales. Entonces, lo más importante de esto será que la parte de la descripción general para distinguir, conocer y clasificar los elementos esenciales y sus relaciones, identificar componentes, vínculos internos y la base que me permita la clasificación y la conceptualización. Aquí es muy importante que cuando se haga una investigación se tenga fuentes, referencias e información válida que me permita conocer todas las partes que componen la generalidad que se está investigando. En la parte sintética ya se lo mencionó,
Básicamente es reunir todo lo que fue dividido para que esos elementos esenciales y con las relaciones que existan las unan y alcanzan un conocimiento de todo el, de toda la realidad que se está investigando. Hay que establecer estructuras de causalidad compleja, comprende la realidad como una totalidad. Entonces, la diferencia de la parte analítica, el conocimiento aquí es del conjunto. Entonces, ustedes pueden observar y se pueden dar cuenta que eh, la lógica indica que el método analítico y sintético son complementarios. En la parte ya del comparativo, claro, es importante contrastar elementos de la realidad y en esto sí es mandatorio que se tengan identificadas las constantes, las variables y las relaciones que existen entre ellos y esto con otras realidades similares ya conocidas, ¿no? Entonces, semejanzas, diferencias, oposiciones. En este tipo de método de investigación, el uso de las técnicas es crítico, por así decirlo. Para este tipo de investigaciones ayuda muchísimo las herramientas de investigación científica generadas por inteligencia artificial. Y los últimos dos, el inductivo y el deductivo, claro, esto parte mucho del razonamiento lógico y de la forma en la cual las observaciones, tanto particulares como generales, permitan en último término, formular teorías y modelos, si es que ese es el caso, o en la parte deductiva, predecir y aplicar la ciencia. Entonces, obviamente, estos dos tipos de métodos de investigación están más supeditados a la investigación científica propiamente dicha y no a la investigación formativa en la cual podríamos utilizar los otros cuatro métodos de investigación que han sido explicados. Todo esto, todo lo que se ha explicado, el método científico, los métodos de investigación, las técnicas, lo que tienen que ayudarme es a establecer una tesis. Y la tesis, no se olviden, es lo que el autor de la investigación va, en último término, a demostrar o va a validar con su proceso de investigación ejecutado. Básicamente, entonces, la tesis es la respuesta a la pregunta de investigación, eso ya lo sabemos. Y también es una propuesta de solución que se da a el planteamiento o a la definición del problema o al problema que fue identificado. Entonces, en su conjunto, la tesis es la parte más importante sobre la cual gira la investigación que se ha desarrollado. La tesis entonces tiene que verificarse, confirmarse o refutarse mediante la investigación. Es por esto que las tesis tienen que pasar por un proceso. La tesis que usted al inicio, cuando presenta su perfil de investigación, no es la definitiva. No necesariamente es la definitiva, ya que una vez que usted ejecuta su proceso de investigación, esa tesis la ha desglosado con sus argumentos, ha encontrado un contraargumento válido. Puede ser que en el proceso de investigación que usted realiza, se da cuenta que la refutación es más fuerte que la propia tesis y que los argumentos que usted utilizó. Entonces, en ese momento, la tesis puede cambiar. Una tesis inicial, entonces, la tesis básica con las causas originarias y secundarias, es decir, con las causas y el problema, puede ser que varíen, puede ser que esas variables dependientes e independientes que se han planteado para proponer una solución al problema no necesariamente sean las más acertadas. En ese caso, puede variarse la tesis a una tesis de desarrollo, ahora sí ya contrastada con evidencia recogida y en el caso del desarrollo de un ensayo argumentativo, contrastado con el contraargumento. La verificación, confirmación y refutación de cada tesis. Recordemos ustedes, y esto sí, por favor, tomar nota. En el desarrollo del trabajo, la tesis principal, la respuesta a la pregunta de investigación, es la que va a guiar el desarrollo de su trabajo investigativo. Y esa tesis está acompañada de argumentos. Esos argumentos se transforman también en mini tesis, así se las conoce. Los argumentos que sostienen la tesis principal, la respuesta a la pregunta, se transforman también en mini tesis. ¿Y por qué es esto?
porque cada uno de los argumentos también tiene que ser demostrado con qué, con las evidencias. Entonces, no se olviden que tenemos tesis iniciales, tesis de desarrollo y también nuestros argumentos se convierten en tesis que tendrán que ser defendidos con evidencia. La verificación, una vez que se tenga entonces las tesis iniciales, la tesis de desarrollo, si es que esta no ha tenido variación y se va cumpliendo de acuerdo a lo que usted planteó inicialmente como su tesis, y si esto no ha variado, obviamente tendrá que mantener la misma, pero si no, puede cambiar. La verificación, entonces, la confirmación o refutación de cada tesis se seguirá manteniendo y lo que sí, una vez que usted ya tenga las conclusiones de cada uno de los argumentos y de la tesis general, usted ya está en ese momento listo para el siguiente paso. Y el paso final, que es la redacción del informe sobre su investigación. Y nosotros conocemos a la redacción del informe de investigación, en el caso de la Academia de Guerra Naval, como el ensayo argumentativo. Entonces, no se olviden, el ensayo argumentativo es el informe final que usted presenta sobre la investigación que ha realizado. Es así como en la investigación científica aparecen las famosas teorías. Una teoría científica es entonces un conjunto lógicamente y coherentemente, lógico y coherente de conceptos postulados, axiomas y leyes científicas que permite interpretar la realidad de modo comprensible y verificable. Su función es doble, explicar y predecir la realidad de forma verificable. Una teoría científica sí es susceptible de ser refutada. Entonces, básicamente, una teoría científica es lo que se propone una vez que se ha ejecutado una investigación científica propiamente dicha. En el caso de la investigación formativa, que es lo que aplicamos en la Academia de Guerra Naval, no llegaremos a teoría científica, sino simplemente a demostrar que la tesis planteada ha sido cierta. Dicho esto, son muchos conceptos y obviamente deberá el alumno volver a revisarlos, digerirlos, interpretarlos y entender todo lo que se está explicando. ¿Por qué? Porque todos estos métodos, tanto el método científico como los métodos de investigación y las técnicas, tienen que ser herramientas para que usted estructure un proceso de investigación bien llevado, bien definido, que esa va a ser la base para que la investigación tenga éxito. Es un símil a los procesos que ya se han explicado y todo parte de la determinación del tema, las tesis y la tesis inicial. Entonces, obviamente, en el paso número uno, cuando usted define el tema, identifica problemas, identifica causas, identifica efectos, establece una pregunta y la respuesta a esa pregunta es la tesis. Usted ya tiene su tesis inicial, ya tiene sus argumentos, tiene que ejecutar ese proceso de investigación, esos métodos, esas técnicas con la búsqueda de la información que usted requiera y en ese momento ya el paso 2 precisamente se trata de eso, de la búsqueda de la información. Hay varios tipos de información, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si es que esta observación va a ser directa, la información que usted la obtiene va a ser directa, va a ser indirecta, va a ser documentada, se va a basar en entrevistas, se va a basar en criterios de expertos, se va a basar simplemente en análisis documental, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información, entonces, existen muchas técnicas de búsqueda de información y referencias bibliográficas. Obviamente ustedes las deben conocer, existen bases de datos, existen repositorios, existen journals, existen revistas científicas. Uno de los más conocidos, por mencionarlos, es el Google Scholar, es el Scopus, es el Science Direct, entre las principales fuentes bibliográficas. El ATI Index también son buscadores de referencias bibliográficas. Uno de los más utilizados, repito, el Google Scholar es gratuito, está al alcance de todos, es una fuente abierta y en él existen muchísimos temas y tópicos y áreas del conocimiento que contienen
gran variedad de investigaciones realizadas, de publicaciones científicas, de libros, de tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que esto no es suficiente o no se acopla a la naturaleza de la investigación que usted está realizando, obviamente puede realizar observaciones de campo, puede ir a tomar fotografías, puede hacer levantamientos aerofotogramétricos, podrá hacer levantamientos topográficos, podrá hacer esquemas, mapas, dibujos, planos, podrá ir a conversar con las personas, hacerles entrevistas, como ya se dijo. Entonces, lo importante es que esa información tenga que ser acumulada, clasificada y seleccionada. ¿Por qué? Porque precisamente esa información es la que a mí me va a ayudar a el siguiente paso, la interpretación. En este punto, para interpretar toda la información que yo he recogido, ¿sí? Ya tengo que echar mano de los famosos métodos y las técnicas de investigación. Acuérdense ustedes, se les ha mencionado que para realizar búsquedas eficientes y análisis e interpretación de la información, que es un tema este tema lleva bastante tiempo, es algo muy trabajado, muy acucioso, es algo que tiene que realizarse de una forma ordenada, de una forma eh, por así decirlo, que se debe siempre respetando un orden, ¿sí? Metodológicamente. Entonces, en ese punto es muy, muy importante la utilización de las herramientas de inteligencia artificial. En este punto sí es en donde les tienen que ayudar estas herramientas. No duden cuando ya tengamos un poco más de tiempo y ustedes estén de manera presencial en la Academia de Guerra, podríamos revisar la utilización de estas herramientas que nos faciliten la búsqueda, perdón, la interpretación de la información. Finalmente, el paso 4 ya el paso 3 a mí me da las tesis de desarrollo, la tesis final, es decir, yo una vez que hago la interpretación con la información que ha sido recopilada, tratada, yo puedo decir que la tesis inicial se mantiene o la he podido cambiar. En ese momento yo ya tengo mi tesis de desarrollo y voy ya en ese punto simplemente al siguiente paso que es la explicación. Es decir, voy a construir un modelo, no voy a llegar a construir una teoría, podría ser que sí, que en la investigación formativa que usted está ejecutando necesita formar una teoría y si no, construye un modelo que a usted le permita determinar la validez de su tesis. Como les digo, un modelo físico no sería aplicable, eso es aplicable cuando usted está realizando algún tipo de proyecto de investigación con alguna aplicación. Asimismo, una simulación, podría ser que una simulación sí sea aplicable al tema y al problema que identificó para buscar una solución. Puede ser que sí. Caso contrario, la explicación simplemente en el caso de la investigación formativa tiene que llevar a el paso siguiente que va a ser las conclusiones. Entonces, esta explicación simplemente ya es, luego de la interpretación, va a ser un análisis pormenorizado de que las evidencias sostengan a los argumentos y los argumentos sostengan a la tesis. Ese va a ser el trabajo de explicación. Finalmente, llegamos a las conclusiones en donde se verifica que la tesis ha sido demostrada, ha sido sostenida y se llega al final del trabajo de investigación. El proceso obviamente es iterativo, no es rígido, no es lineal, se tiene que regresar una y otra vez, así como cuando se explicó el proceso de redacción del trabajo de investigación, el proceso de investigación es prácticamente similar. Finalmente, para mencionarles, existe investigación, la investigación científica propiamente dicha y la investigación formativa o académica. Esos son los dos tipos de investigación que incluso ustedes lo desarrollaron dentro de la lectura recomendada del paper que se les presentó de investigación e investigación formativa. Ya sabemos la diferencia, la principal diferencia es que la investigación científica propiamente dicha genera nuevo conocimiento, es un aporte a la comunidad científica. En cambio, la investigación académica lo que hace es reunir conocimientos que ya han sido generados por otros autores y simplemente se acoplan a lo que se está estudiando, encontrar la verdad, encontrar conocimiento. Siempre la investigación genera conocimiento, pero en este caso no será nada nuevo, sino que servirá simplemente para trabajos.
propios de las universidades, de los centros académicos, como es el caso de la Academia de Guerra. ¿Hay otros tipos de investigación? Sí, obviamente, según la naturaleza, habrá divulgativa, habrá investigación periodística, pero esto tiene otro enfoque. No estamos hablando de un enfoque netamente académico, pero sí existen esos otros tipos de investigación y eso tienen que saberlo. Eh, la clasificación, ahora vamos a hablar de la información, el tipo de información que usted puede obtener o a la cual puede acceder. Vamos a tener información escrita, información oral, información visual y datos. Datos que están contenidos en bases, en repositorios, que también tienen que ser, como su palabra lo indica, son datos que tienen que ser procesados, tratados para realizar una interpretación. Entonces, obviamente, la información escrita son textos, libros, artículos, encuestas, entrevistas, prensa. Información oral, declaraciones, entrevistas grabadas, conferencias, información que se escucha en medios de comunicación radial. También información visual, imágenes, fotografías, videos, imágenes de software o de programas de computación, gráficos, mapas, cartas náuticas, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se refiere a datos, por ejemplo, en repositorios o en bases de datos, donde me den datos históricos, cronológicos, geográficos, estadísticos, informáticos, de cualquier tipo. ¿Qué es lo importante? Esto sí es una parte importante de la información. Hay fuentes que son directas o primarias y fuentes que son indirectas. Esto también es importante conocerlo, sí, porque hay fuentes directas. Los datos a los que usted accede son originales, los obtiene directamente del objeto de estudio, es decir, una fuente primaria de información es cuando el investigador acude al sitio, al lugar de los hechos y a través de técnicas como encuestas, entrevistas y observación, recopilan la información que necesita. Esto es básicamente evidencia empírica. Fuente indirecta, en cambio, alguien más ya hizo ese trabajo, es decir, alguien ya fue al campo y ya obtuvo esa información, pero ya le ha dado una interpretación, ya no es directo, es una fuente indirecta. Entonces, el análisis de la información lo realizó otro autor, entonces aquí ya podemos encontrar libros, artículos, informes. Son interpretativas y mediáticas, entendiendo mediático como el instrumento, es decir, que sirve como medio de transmisión de la información y de transmisión de ese conocimiento. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de fuentes indirectas, lo más recomendable es que siempre se utilicen textos académicos y científicos. ¿Por qué? Porque estos no son susceptibles de subjetividad. Siempre van a ser información de hallazgos de manera objetiva y sin ambigüedades. Básicamente, entonces, esos dos tipos de fuentes de información no quiere decir que una sea más importante que la otra, ¿no? La investigación se basa en el empleo de fuentes primarias y secundarias. Simplemente saber que si es que usted es el que obtuvo la información directamente y son fuentes confiables, tendrá que ser citado y referenciado de una manera que las normas le permitan y asimismo las fuentes indirectas confiables, siempre váyase a fuentes confiables, siempre váyase a artículos científicos o a libros que estén publicados y que tengan el respaldo de un ISBN, de un ISDN, sí, de un DOI, de un ORCID, que sean autores reconocidos y que hayan sido respaldados por una editorial, un journal o al menos un paper que se expuso en un congreso, puede ser. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser fuentes indirectas, como ya se explicó, dan paso a la interpretación. Entonces, mal estaría que caigan en en el sofisma de la falsa autoridad, ¿no? Porque eso sería un error. Puede ser que lo que escribe una persona y que sea considerada una autoridad en la materia, pero si es que simplemente da su punto de vista y sin ninguna evidencia, nos puede llevar a conclusiones erróneas. ¿Ok?
Hay también información que por su temporalidad puede ser que yo necesite información que sea histórica, si es que estos son documentos, descripciones e interpretaciones de datos históricos del pasado, presentes o actuales también, o futuros, si es que yo necesito, por ejemplo, hacer un estudio basado en la prospectiva. Normalmente los estudios prospectivos son un poco complejos, no es muy recomendable tratarlos. De hecho, recuerden ustedes que una de las características de un problema de investigación es que sea presente y actual. La información entonces siempre será tratar de que sea presente y actual y si es que es histórica, el estado del arte que no sea más allá de 5 o 10 años, como mucho, ¿sí? Ya más atrás ya no tendría mucha validez, excepto, obviamente, si es que son conceptos o teorías científicas que han sido plenamente probadas. Bien, para finalizar entonces, lo último que queda del curso será la utilización de las normas APA, séptima edición. Es muy importante que se las conozca. Ustedes tienen como referencia dentro del curso la guía para la utilización y la aplicación de las normas APA en su séptima edición. Es importante simplemente que una breve introducción. No se las tienen que aprender de memoria. Para eso está la guía. Lo básico es lo que se va a presentar aquí en las próximas diapositivas y con esto vamos a dar por finalizado. Todos hemos escuchado acerca de las normas APA. Me imagino que en sus trabajos o en sus universidades, en las clases en lo de grado y pregrado y posgrado que ustedes han seguido, siempre hemos tenido la exigencia de presentar trabajos bajo normas, normas de citas y referencias. Entonces, obviamente, como en algún momento les mencioné, las normas APA no son las únicas. Sí son de validez universal, pero mucho depende de la editorial o de la institución que a usted le exige la presentación de un trabajo académico, él establece la norma. Es decir, si yo mañana quiero publicar en el Journal MDPI de Ciencia de Materiales y me indican que todos los manuscritos tendrán que ser entregados bajo las normas Vancouver, pues tendré que poner norma Vancouver. Pero si me dice norma APA, norma APA. Sí, esto simplemente es así. Entonces, las normas APA es una de las normas que existe. Claro, tal vez es una de las más antiguas, sí. Ya vamos a ver de dónde nace. APA significa la Sociedad Americana de Psicología, por sus siglas en inglés. Y nace precisamente de la presentación de un boletín, de una revista, de un periódico, por así decirlo. Sí, un folleto informativo que se lo publicaba regularmente de esta Asociación Americana de Psicología. De ahí nace, ¿por qué? Porque necesitaban estandarizar la forma en la que presentaban los trabajos los miembros de esta asociación. En los actuales momentos, la norma APA, ¿qué es lo que hace? Son tres cosas que hace principalmente. Proteger la autoría, es decir, respetar los derechos de autor y prevenir el plagio. Unificar el estilo, es decir, homogeneizar la forma de citar y las referencias de las fuentes y comunicar con claridad, ya que organiza el texto y transmite las ideas con precisión. Obviamente, esto es un complemento de forma, ¿sí? De forma para que el texto académico y el trabajo de investigación que se presenta sea estandarizado, normalizado, homogeneizado y como aquí se indica, se proteja a la autoría, se respeten los derechos de autor y se prevenga el plagio. La línea de tiempo, esto ya data de 1929, cuando un primer artículo de pautas de estilo del boletín de psicología de la Asociación Americana empieza a ser publicado entre 1929 y 1952. Entonces, en ese lapso de tiempo que ya se empiezan a establecer las normas para publicación, nace ya el manual, la primera edición de las famosas normas APA. En 1974 nacen prácticamente cuatro ediciones, de la dos, serían cinco ediciones, de la dos a la sexta, la última en el 2009. Siempre se fueron actualizando
Fueron muy rígidas al inicio, ya vamos a ver un poco cuando veamos en temas de formato, sí, hasta la sexta edición que se mantuvo vigente casi 10 años, la sexta edición desde el 2009 hasta el 2019, por ejemplo, no le daba la flexibilidad de tipos de letra ni tamaño de letra. Actualmente, pues eso sí, sí ha cambiado. Desde el 2019-2020 está vigente la séptima edición y esa es la que prácticamente se la utiliza a nivel universal. ¿Cuál es entonces la variante de esta séptima edición? Como les digo, mayor flexibilidad, lenguaje inclusivo, sin sesgos, accesibilidad, formatos simplificados para las citas, las referencias, los encabezados. El tema de los títulos básicamente ha cambiado mucho, ya es mucho más fácil, más sencillo, no tenemos que estarnos aprendiendo de los tipos de títulos, sino el nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, simplemente tienen pequeñas variaciones. Formatos de trabajo también y estándares de reporte. Bien, el formato general, entonces las normas APA sí le establecen el tamaño, los márgenes es 2,54 en todos los lados, ¿no? Antiguamente era 3 centímetros a la izquierda, 2,54 a la derecha, uno arriba, 2,54 abajo, ¿no? Eso ya ha cambiado, 2,54 centímetros en todos los lados. El tipo de letra ya antiguamente solamente decía Times New Roman 12, nada más, pero ahora ya aceptan otras, ¿no? Incluso Arial 11, que es la que normalmente utilizamos nosotros. El interlineado, bueno, aquí sí ha habido una inflexibilidad, es doble, el texto alineado a la izquierda sin justificar. ¿Esto por qué? Porque cuando usted presenta un texto sin justificar, solo alineado a la izquierda, facilita la lectura rápida. Y el interlineado doble. La numeración, números arábicos en la esquina superior derecha, en todas las hojas. Los títulos, hay 5 niveles, ahí lo que les decía, nivel uno, 2, 3, 4 y 5. Y la seriación, las listas numeradas con viñetas paralelas y coherentes cuando usted tenga que presentar datos o un proceso o un procedimiento, ya sea secuencial, en orden específico o sin orden, eso dependerá si es que va a ser numerado o va a ser con viñetas. Tablas, bueno, en tablas y figuras sí tienen sus especificidades, tanto en la numeración, en el título y en la nota, y obviamente en la referencia, porque tiene, si es que es de autoría propia o si es que se fue sacado de algún texto, ¿no es cierto? Tanto las tablas como las figuras tendrán que ser debidamente citadas. Eh, en las tablas hay una particularidad que solamente pueden tener las líneas horizontales, no van con líneas verticales cuando se tratan de tablas. Eso ya lo pueden verificar también en en la guía. Sí, entonces, claro, en tablas, numeración arábiga, según el orden de aparición, todas incluyen encabezado de columnas, sin bordes verticales alrededor de cada celda, siempre en tonos grises. Tamaño mínimo de letra es en 10 puntos. Si ocupa más de una página, repetir los encabezados. Las figuras, prácticamente lo mismo que las tablas, pero varía un poco en el título y en la nota. Sí, porque un título va a continuación del número, eso tienen que verificarlo bien en la guía y va con cursiva, es una de las diferencias. Ok. Las citas, ¿por qué? ¿Por qué citar? Porque esto da crédito a los autores, las obras se emplean y evitan el plagio, presentan como propias las palabras, ideas, tablas o figuras del otro, eso es lo que no se debe hacer. ¿Y qué es lo que usted va a citar? Teorías, ideas específicas propuestas por otros autores, datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común. Por ejemplo, si es que usted en su texto académico indica que el 85% de la energía que se produce en el planeta Tierra provienen de fuentes que se generan con combustibles fósiles. Posiblemente esto no es algo de público conocimiento, lo conocerá quien ha hecho estudios acerca del porcentaje de generación de energía con combustibles fósiles. En ese caso tendrá que citar una fuente que diga eso. Pero si por el contrario, dentro de su texto académico indica que, por ejemplo, el oxígeno en el aire que se respira en la atmósfera terrestre corresponde al 21%. Entonces, ahí sí pienso que el 21% de oxígeno es algo de público conocimiento o de conocimiento universal. En ese caso, posiblemente no deba establecer una cita. ¿Ya? Información específica, entonces, que no sea de dominio público. ¿Hay tipos de citas? Sí, hay citas textuales cortas. Cuando la cita es textual, es decir, usted corta y pega lo que dice en el texto original, y esto es menos de 40 palabras,
esa cita debe ir entre comillas y debe ir en el mismo párrafo. Y al final de esta cita tendrá que colocar el apellido y el año más la página de donde fue extraída. Cuando la cita textual es de más de 40 palabras, ya no irá con comillas, simplemente irá en un solo párrafo y con la sangría a la altura de 1,27 centímetros, en un párrafo aparte. Una vez que termine la cita, tendrá la cita textual en bloque, tendrá que colocar el apellido, el año y la página. Citas indirectas, si es que es un parafraseo, es decir, esto ya no es textual, ya no es una cita directa. Y puede haber citas que son del tipo indirecta, narrativa. En este caso no es obligatorio colocar la página, pero sí el apellido y el año del autor. Comunicaciones personales. Perfecto. Este es un tema muy específico de las normas APA. Cuando son comunicaciones personales, se citan en el texto, pero no se referencian en el apartado que está definido para las referencias bibliográficas. Una cosa es citar y otra cosa es referenciar. Citar es indicar en el texto del trabajo lo que se les acaba de indicar. El autor, el año y la página si es que es textual, o el autor y el año si es que no es textual. Y la comunicación personal, quién indicó o quién fue el que emitió esa comunicación personal y el año. Esa especificidad también tiene que ver en la guía, más en las referencias. Tienen que ir todo lo que he citado, excepto las comunicaciones personales, para que quede claro. Estos son ejemplos entonces de citas textuales cortas de menos de 40 palabras. En el ejemplo entonces de cita textual corta tiene que estar en el mismo párrafo, como se les indicó, debe estar entre comillas e incluye el autor, el año y la página. Aquí está la diferencia también entre citas que puede ser narrativa o puede ser parentética. Entonces miren ustedes la diferencia. Cuando es narrativa, no necesariamente el apellido del autor tiene que ir dentro del paréntesis y con el año y la página como se explicó. Se puede hacer de esta manera. North, 1993, señaló que las instituciones son reglas del juego. Ya, aquí en la presentación, claro, hay un error, por así decirlo. Aquí no tiene que ir, aquí tienen que ir comillas, ¿sí? Tiene que estar entre comillas. Claro, la gráfica aquí, el texto no tiene comillas y déjenme ver si es que claro, hagamos el cambio para que esto no, esto no tenga repercusiones. Vamos a cambiarle aquí, ¿sí? Vamos a poner esto, vamos a poner las comillas, tal como es, para no causar confusión luego. Ok, las instituciones son las reglas del juego, listo. Aquí tienen que ir comillas, ¿sí? Y en la parentética aquí tienen que ir comillas, ¿ok? Sí, les pido disculpas por este inconveniente, ¿ok? Sí, ahí sí. Muy bien. Entonces, fíjese, en la cita textual corta está en el mismo párrafo. Si es que es narrativa, yo no necesariamente tengo que colocar el autor y el año entre paréntesis. Obligatorio, sí. Luego de la cita textual es esta. Son ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Van entre comillas. Luego de las comillas va el paréntesis y la página de North del año 1993. ¿En qué página está este texto? ¿Sí? Fíjense ustedes que el punto va al final, ese es en el párrafo. Cuando es una cita parentética, quiere decir que entre paréntesis va toda la información. Otra vez aquí hay un problema. Eh, Vamos a corregir, no hay ningún inconveniente. Ahí sí, creo que ahí sí, sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces, en esta cita es parentética, tenemos en el texto, en el párrafo, entre comillas, la cita textual y luego de la misma, entre paréntesis, va el autor, el año y la página. ¿Sí? Si es que la cita es textual, pero es de más de 40 palabras, va en una línea nueva, no tiene comillas, la sangría de 1,27 en todo el bloque, el interlineado es doble, sin espacio extra antes y después.
La fuente se cita tras el punto final, nunca se añade un punto después del paréntesis. Eso también es una particularidad. Obviamente, por favor, miren ustedes la guía, ahí tienen ejemplos mucho más específicos y también esto cuando tengan alguna duda, yo estoy disponible para cualquier asesoría. Cuando las citas son parafraseadas, es decir, no son citas directas, sino indirectas, también tenemos el tipo de cita eh, narrativa y parentética. En este caso, obviamente, como no es una cita textual, no tienen que ir entre comillas si es menos de 40 palabras, ni tampoco en un bloque aparte si es que es más de 40 palabras. Simplemente aquí lo que usted tiene que hacer es en sus propias palabras, con su propia narrativa, explicar la idea central de lo que el autor dice en la fuente bibliográfica. Eso es citar de manera indirecta, es decir, el famoso parafraseo, la idea del autor, pero expresado con palabras propias. ¿Esto tiene que ser citado? Por supuesto que sí. No es que si es que yo leí, yo interpreté y en mis propias palabras lo digo, ya me pertenece esa idea. No, esa idea no le pertenece. Usted simplemente está haciendo una interpretación de la información que usted accedió en base a la investigación realizada. En este caso, claro, no es obligatorio colocar el número de página. Ojo, no es obligatorio. Si usted lo quiere hacer, hágalo. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero la norma APA dice que se coloca el número de página cuando las citas son textuales o directas. Ahí sí es obligatorio la colocación del número de página. Cuando las citas son indirectas, no. ¿Ok? Aquí está el ejemplo entonces. Esta es una cita indirecta narrativa. Dice, el autor, Reyes, 2013, afirma que la educación virtual estructura secuencias de actos concatenados. Perfecto. Si es que fuese una cita indirecta, parentética, diría, la educación virtual, según lo que indica, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo aquí? Se afirma que la educación virtual que la educación virtual estructura secuencias de actos concatenados. Aquí, luego de esto, tendríamos que colocar el paréntesis y colocar Reyes, 2013 y cerrar paréntesis. Eso sería todo. Casos especiales. Si es que son dos autores, se va a colocar este signo que indica y. Entonces, salvan y ahí 2019. ¿Ok? Cuando la cita, en este caso, es parentética y si es que es narrativa, salvan y ahí entre paréntesis del año. Cuando son tres o más autores, se coloca la palabra et al. Entonces no se olviden, cuando es uno, ya está claro. Cuando son dos, colocar este símbolo. Si ya son más de dos, Cano et al. Esa es la forma de citar. Cuando no hay autor, tendríamos que tratar de evitar a toda costa que esto suceda, pero entonces en ese caso deberán citar el título de la obra. Cuando son documentos jurídicos, de hecho las normas APA no me dan una especificación de citas para documentos jurídicos. Para eso existe el famoso Blue Book, ¿sí? Que es una norma estadounidense para citar instrumentos jurídicos. Sin embargo, aquí lo que se tiene que hacer es colocar el nombre de la ley y el año. No es que el autor de la ley es la Asamblea Nacional y, por ejemplo, hablando de la Constitución de la República del Ecuador, hay muchas personas que ponen el artículo de la ley, aquí colocan Asamblea Nacional y aquí 2008. Eso es incorrecto. Se tiene que poner Constitución de la República del Ecuador, 2008. Y en la narrativa, colocar en el artículo 154 se establece que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía y la integridad territorial. Constitución de la República del Ecuador, 2008. ¿Ok? Comunicaciones personales también es un caso especial, como ya les dije. Esto tiene que estar en el texto, no va en las referencias. ¿Cómo se coloca? ¿Quién ha hecho o quién ha emitido el criterio o la información? En este caso, MJ Torres, comunicación personal y la fecha. Esa es la forma de citar una comunicación personal. Esto, entiéndase, comunicación personal, una entrevista, un cuestionario, una,
¿cómo se llama? Aparte de la entrevista, una declaración, ¿sí? Eso podría ser una llamada telefónica, también puede ser una comunicación personal. Ok, entonces esto en cuanto a las citas. Ahora las referencias. ¿Qué es lo que debe contener las referencias? Acuérdense, una cosa es citar, eso va en el texto. Las referencias, en cambio, van al final del trabajo de investigación, en el apartado referencias bibliográficas o referencias solamente. No hablamos de bibliografía, hablamos de referencias o de referencias bibliográficas. Ok, ¿qué debe contener? Esto también tiene una particularidad según las normas APA. Deben estar al final, en un apartado. Luego del punto final de las conclusiones, tienen que pasar a la siguiente página donde diga referencias bibliográficas y deben estar en orden alfabético, no en orden de aparición. No debe haber notas al pie y simplemente, perdón, tiene que aparecer el autor, la fecha, el título y la fuente. Esta parte es bastante importante. ¿Por qué? Porque de aquí depende que la información que usted citó sea verificable. De esta manera, es la única manera en la que usted indica que esto es verificable. ¿Cómo? En la fuente. Ok, en orden alfabético, sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? Cuando usted empieza un párrafo, normalmente la primera línea está con sangría a 1,27 centímetros. En este caso, no. En este caso, la primera línea está alineado a la izquierda y la segunda línea a 1,27 centímetros. ¿Ok? Aquí tenemos tres ejemplos. Si es que es un libro, por ejemplo, Bernal, CA 2010, Metodología de la Investigación, tercera edición, Pearson. Ok, aquí faltaría la fuente, el ISBN del libro. Debería complementarse aquí. Un artículo con DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es un identificador digital del documento. El apellido de la persona, el año, el título del artículo, el nombre de la revista. Este es el volumen, este es a ver, este es el número, este es el volumen, este es de la página en la cual está contenida, de la 45 a la 60, y aquí está el DOI. Este DOI es importante. ¿Por qué? Porque existen buscadores. Yo voy con este DOI y busco el artículo y puedo verificar que efectivamente existe. Por eso es que aquí también debería estar el ISBN, porque con el ISBN yo puedo buscar este libro en los buscadores bibliográficos. Si es que es un recurso web, por ejemplo, la organización dueña de la página web, el año, el título del recurso, el nombre del sitio y el URL o la dirección web. Es muy importante entonces. Para todo lo demás, como les digo, tienen que buscar la guía. Ahí usted le va a dar todos los tipos de referencias, cómo se escriben, si es que usted la obtuvo de Facebook, la obtuvo de Spotify, la obtuvo de X o de Instagram, o si obtuvo de una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como ejemplo, para cerrar ya la clase, entonces, en síntesis, nos vamos a llevar 5 ideas. Espero que haya sido muy productivo todas estas 20 horas. No se olviden, en la parte de métodos y técnicas no es lo mismo. Hay pluralidad de métodos, hay tres tipos de enfoques, pero hay muchos métodos de investigación. De la tesis a la tesis se verifica, se confirma, se refuta, las teorías se explican y predicen la realidad. Nosotros no buscamos llegar a teorías científicas. Nosotros buscamos simplemente demostrar que nuestra tesis es verdadera o verificar que nuestra tesis se cumple. Las fuentes, por favor, fuentes directas, indirectas, el valor empírico, el contexto, toda la información. Hay que saberla buscar, ordenarla, analizarla, interpretarla y llegar a las conclusiones. Y la utilización de normas APA, citas, eh, formato, respetar la autoría, evitar el plagio. Y más que nada, tener un formato homogeneizado y estandarizado. Estas son las referencias bibliográficas, espero que las revisen. Voy a ver si es que aumento un poco de referencias en la plataforma.